Salirse de una iglesia, en algunos casos, es el peor error que se puede cometer. Mientras que en otros casos, es el mayor acierto que se puede tener en aras de la salvación y el bienestar espiritual. Y esto es lo que veíamos la ocasión anterior en la aplicación que estábamos dando respecto al dejar una iglesia. ¿Qué hace la diferencia entre si al dejar una iglesia estamos cometiendo el peor error o el mayor acierto? ¿Cómo saber si es correcto o legítimo dejar una iglesia o no? La respuesta de si tal acción es legítima o no lo es, gira en torno a las motivaciones o razones del abandono de cierta congregación. Gira en torno a las razones y motivaciones del abandono de cierta congregación. Entonces, ¿hay razones correctas o legítimas para abandonar una iglesia? ¿Bajo qué condiciones puede o hasta debe salir una persona de una iglesia? Hermanos, la condición del evangelicalismo de nuestro tiempo hace necesario que los verdaderos creyentes salgan de aquellas congregaciones que, por haber sido corrompidas por el pecado o por el mundo, han perdido su condición de iglesia. Les ha sido quitado su candelero. De tal manera que esta situación hace legítimo y hasta necesario que creyentes verdaderos salgan incluso de estas congregaciones que más bien debieran ser llamadas en muchos casos sectas antes que iglesias. Y este no es un llamado sectario a apartarse solamente por apartarse de los que piensan ser los únicos que tienen la verdad, sino que es un llamado del mismo Señor Jesucristo a todos sus hijos, un llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a discernir la condición de la congregación en la que están, y si encuentran que no hay luz sino oscuridad, entonces tomen la determinación de salir de ella. Pues esto es lo que nuestro Señor nos manda ahí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 y 5. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 18, en el versículo 4 y 5, nos dice nuestro Señor: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En nuestro pasaje, hermanos, es claro que Dios mismo es quien llama a su pueblo, al pueblo que Él genuinamente ha redimido. De ese pueblo estamos hablando. Y le llama a salir de la maldad, le llama a salir de la inmoralidad y de la pecaminosidad del mundo perdido. Este mundo que aquí en el texto es representado por la figura de Babilonia. Y no nos vamos a tomar el tiempo para explicar la figura de Babilonia en este texto, hermanos. Solo vamos a decir muy brevemente que aquí está representando Babilonia a toda la maldad, la inmoralidad
y la pecaminosidad del mundo. Sin embargo, ya que el mundo se ha introducido abiertamente en el evangelicalismo de nuestro tiempo, nuestro texto entonces se encuentra plena aplicación en las congregaciones y el evangelicalismo de nuestro tiempo. ¿Sí? Porque, hermanos, si hay que salir del mundo y Dios nos ha mandado salir del mundo, y si resulta que el mundo se metió en la iglesia, resulta que el mundo se apoderó de ciertas congregaciones en nuestro tiempo, entonces el llamado a salir de ellas también aplica en esas congregaciones. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos está haciendo un llamado a salir de toda congregación que abiertamente ha abandonado el Evangelio, ha abandonado la verdadera fe y a Cristo mismo para convertirse en centros sociales y centros de espectáculo de todo tipo, antes que iglesias sanas. Y ya que vimos el domingo pasado 4 razones incorrectas para dejar una iglesia, 4 razones ilegítimas para dejar una iglesia, vamos a ver ahora 4 razones correctas para salir de la iglesia. 4 razones legítimas entonces para salir de la iglesia. Y antes de dar la primera, quiero hacer una nota aclaratoria. En este momento no vamos a tratar con situaciones correctas y legítimas que podríamos llamar positivas, como por ejemplo circunstancias especiales, temporales, sociopolíticas, geográficas y de seguridad personal y familiar, que pueden orillar a un creyente verdadero a dejar su iglesia local y buscar legítimamente unirse a otra. Esto es, no vamos a tratar aquí de situaciones que son legítimas para dejar alguna congregación, pero que son situaciones especiales, que son situaciones temporales, que son situaciones sociopolíticas, que son situaciones geográficas, que son situaciones de seguridad. Válgame, una guerra que se suscitó y entonces hace necesario salir de esa congregación para preservar la vida. A alguien le han amenazado de muerte ahora con todo lo de los cárteles y cuanta cosa, y tiene que mejor ir a otro estado o cambiarse de domicilio por esa razón. Hermanos, pues hay muchos casos así especiales y no vamos a tratar de estos casos especiales o temporales, sino nos enfocaremos en las circunstancias que efectivamente degradan el estado de una iglesia a un centro social y de espectáculo, o incluso una secta. Nos vamos a centrar pues en ellos. Nos vamos a centrar en ese sentido, en esas circunstancias que cuando una iglesia las ha abandonado, se convierte entonces o es degradada a un centro social, un centro de espectáculos o hasta una secta. Porque como ya vimos, ahora que estamos viendo el libro del Apocalipsis, hermanos, ciertamente la lámpara, el candelero de una iglesia puede ser retirado y el Señor ha amenazado y cumple con hacer esto en las iglesias. Así que ninguna iglesia de entrada tiene asegurado, como vimos, que será iglesia y permanecerá iglesia hasta la venida del Señor. El Señor nunca prometió que una iglesia local duraría hasta la venida del Señor fiel. No, el Señor no prometió eso. Y muchas congregaciones
dejan de ser iglesias, el Señor les quita su candelero, la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, y se convierten entonces tan solo en centros sociales, tan solo en centros de espectáculo. Pero vayamos a la primera razón correcta para dejar una iglesia, y la primera razón correcta que vamos a ver, hay muchas más, pero vamos a ver algunas principales, y la primera nuestra es que esta congregación es una secta. La primera razón es que el lugar en donde se está congregando es una secta. Uno de los males más grandes de la secta es que, habiendo abandonado los fundamentos de la fe cristiana, han perdido con ello la capacidad de ser luz y de ser un medio de salvación para los que allí se reúnen. Y por esta razón entonces es necesario abandonar una secta, porque esa secta se convirtió en secta por haber abandonado los fundamentos de la fe cristiana. Es decir, cuando una iglesia, una congregación, abandona doctrinas fundamentales de la fe cristiana, deja de ser iglesia y se convierte en una secta. Y cuando se ha convertido en una secta, entonces ya no puede emitir más luz del Evangelio, aunque tenga la Biblia. Ya no puede emitir más luz y no puede, por lo tanto, ser un medio de salvación para los que allí se reúnen. Y si no es un medio de salvación, entonces es una balsa con un agujero o muchos agujeros en el fondo, y nadie que se suba o permanezca en esa balsa será librado de hundirse o esperará ser salvado a través de esa balsa agujerada. Pero, ¿qué es una secta? Bueno, precisamente una secta es un conjunto de personas que siguen un sistema doctrinal que se ha apartado de la fe cristiana. Es un conjunto de personas que siguen un sistema doctrinal que se ha apartado de la fe cristiana. Y lo que llamamos un sistema doctrinal es un conjunto de doctrinas que ellos, habiendo abandonado algunas fundamentales, entonces han tenido que adaptar el resto y convertir un nuevo sistema de doctrinas para ellos seguir creyendo lo que dicen que creen, habiendo abandonado las doctrinas fundamentales. Las sectas han abandonado verdaderas doctrinas o verdades fundamentales de la fe cristiana, como por ejemplo la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por la sola gracia, la esperanza eterna, el juicio final y el subsecuente castigo eterno de los impíos, entre otras doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hay congregaciones, o ya entonces comenzamos a llamar sectas, que de entrada, por ejemplo, no creen en la Trinidad, han abandonado la doctrina de la Trinidad. Al abandonar la doctrina de la Trinidad, se abandona el fundamento del Evangelio mismo, y sin el Evangelio no puede haber salvación. Al abandonar entonces esta doctrina de la Trinidad, se abandona entonces el fundamento para el Evangelio, y al haberse abandonado el Evangelio, entonces no puede haber salvación. Y ese lugar, en vez de ser una iglesia, se convierte en una secta, porque no hay forma de que, si se ha abandonado el Evangelio, no puede haber salvación. La Escritura nos dice que la salvación viene por medio del Evangelio, la predicación del Evangelio.
Cuando se ha abandonado la doctrina bíblica de la deidad de Cristo, se abandona el Evangelio, y además de que se reduce la majestad de la persona de Cristo, se abandona el Evangelio mismo. Porque si Cristo no es Dios, entonces, hermanos, su sacrificio no fue suficiente, ni fue suficientemente digno para pagar los pecados de su pueblo. Así que las congregaciones que no creen que Cristo es Dios, entonces esto les ubica en el sector del sectarismo. Ya ustedes irán imaginando cuáles son, o recordando cuáles son esas congregaciones que no creen estas cosas. Abandonar la doctrina bíblica de la salvación por gracia necesariamente establecerá un sistema de salvación alternativo a Cristo, sin quien absolutamente no puede, hermanos, haber salvación. Cuando se ha abandonado pues la doctrina de la salvación por gracia, necesariamente entonces algo más lo va a sustituir. Un sistema alternativo se va a poner, y este va a ser alternativo a Cristo, ya sea las obras, ya sea cualquier otra cosa. Entonces se va a decir, tú podrás ser salvado por haciendo esto. Entonces, Cristo aquí deja de ser el único medio de salvación, y las personas o congregaciones que afirman esto a través de su sistema de creencias, entonces se convierten en una secta. Abandonar también la doctrina bíblica de la esperanza eterna también convierte a una congregación en una secta. ¿Por qué? Bueno, porque para abandonar la doctrina de la esperanza eterna, primero se tuvo que haber abandonado la doctrina del pecado. Y al haber abandonado la doctrina del pecado, bueno, también se abandona la doctrina del hombre como agente moral responsable, y entonces se abandona el evangelio mismo. Además, si no tenemos esperanza eterna, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19, somos los más miserables de todos los hombres. Hay congregaciones que han abandonado la esperanza eterna. Sí, hermanos, hay sectas que no creen que estaremos en la eternidad en el cielo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Abandonar la doctrina bíblica del juicio final y el subsecuente castigo eterno de los impíos, eso también hace, hermanos, que estas congregaciones se conviertan en una secta, porque han abandonado entonces otro fundamento de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque para abandonar la doctrina del juicio final y el castigo eterno, se tuvo que haber abandonado también la doctrina del pecado, se tuvo que haber abandonado que el hombre es un agente moral responsable, y se tuvo que haber abandonado la doctrina de Dios mismo como juez y legislador. Se abandona el evangelio y se abandona la Biblia misma. El que no cree que hay infierno ha prácticamente agarrado su Biblia y la ha arrojado a la basura. Porque para negar que haya un infierno, entonces hay que negar que hay un castigo.
para negar que hay un castigo, entonces hay que negar que el hombre sea un agente responsable. Para negar que el hombre sea agente responsable hay que negar incluso que Dios dio una ley y que Dios exigió el cumplimiento de esa ley bajo pena del que no la cumpliera. Y hay que abandonar también la doctrina del pecado. Todo eso para no creer en el infierno. Cuando una congregación no cree en el infierno, entonces es una secta. Toda congregación entonces que ha abandonado alguna o varias de estas doctrinas es una secta de donde es necesario salir por el bien de la salvación de nuestras almas. Hebreos capítulo 13 versículo 9 nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca han aprovechado a los que se han ocupado de ellas. Podremos entonces identificar que estamos en una secta cuando estas doctrinas han sido abandonadas, y algunas otras también fundamentales. También, otra cosa que caracteriza a una secta es que por lo general tiene un líder absoluto, un líder prominente, impuesto o autoimpuesto por lo general, y muchas veces sobre una pirámide denominacional. En otras palabras, el supuesto apóstol que domina sobre todo y sobre todos, y que tiene control sobre su denominación, que es el líder prominente y a quien se sigue, a veces hasta ciegamente. Ustedes saben que vivimos en la ciudad, cuna de una de estas más grandes sectas que hay, que es la que está allá por la colonia Betel, y que tiene su gran líder, que por cierto ahorita está en problemas legales en Estados Unidos, creo todavía, a quien se sigue y se alaba aún como al Señor Jesucristo mismo, y del cual se toman textos, se quita el nombre de Cristo y se pone el nombre de ese Señor. Tremendamente, hermanos, idolatría en todo su esplendor. Y el llamado del Señor a ti, que sí eres pueblo del Señor, pero estás en esos lugares, el llamado del Señor es que salgas de esos lugares, pues dice el Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque los pecados de ellos han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hay un momento en el que Dios, hermanos, vendrá con juicio contra todos esos lugares. Y el Señor, así como le dijo al resto de la nación de Israel en el caso de Coré, Datam y Abiram, ¿se acuerdan? Les dijo: háganse a un lado, apártense, porque aquí viene juicio contra estos. Y si tú no te sales de allí, si tú no te apartas de estos malvados, entonces te va a tocar. Así que apártate, dice el Señor. La segunda razón correcta para dejar una iglesia es que no se predica el verdadero evangelio,
que no se predica el verdadero evangelio. Esto puede sonar extraño, hermanos, para nosotros, pero la realidad es que el verdadero evangelio está ausente de muchos púlpitos que abren la Biblia y que hablan de Cristo. ¿Puede entonces una congregación abrir la Biblia todos los domingos y hablar sobre Cristo y no estar predicando el evangelio? Desde luego que sí es posible. En el ritual de la misa católica se abre la Biblia cada domingo y se habla sobre Cristo. ¿Y se predica el evangelio? Desde luego que no. Así que es claro y es evidente que se puede tener la Biblia, se puede abrir la Biblia, se puede en las predicaciones mencionar a Cristo y hablar de Él y contar todas las historias de los milagros y de todo lo que Cristo hizo. Y aún así, no estar predicando el evangelio. Aunque se abra la Biblia y se hable sobre Cristo, no se está predicando el verdadero evangelio. Sí, número 1, la doctrina del pecado está ausente. ¿Cómo sabemos que no están predicando el verdadero evangelio en esta congregación? Les voy a dar 10 razones o 10 cosas en las que podemos darnos cuenta que el verdadero evangelio no está siendo predicado. Y la primera de ellas es que la doctrina del pecado está ausente. No se habla o se confronta el pecado. Entonces, si solo se habla de Cristo, pero no de mi condición pecaminosa, entonces el verdadero evangelio está ausente. Si, en segundo lugar, la doctrina de la responsabilidad del hombre como ser moral no está presente, entonces el verdadero evangelio está siendo diluido. Si la responsabilidad del hombre no está presente, es decir, que se predique un evangelio de no, mira, Cristo te ama, tú solamente tienes que venir y aquí al frente al altar y dile, sí Señor, yo quiero que me salves, y ya. ¿Y dónde está ahí la responsabilidad del hombre como ser moral? ¿Me explico? En tercer lugar, la tercera cosa que elimina también el verdadero evangelio, lo diluye, es la ausencia de la doctrina del juicio final y del infierno. Si no se predica el juicio final y el infierno, entonces el verdadero evangelio está ausente. ¿Por qué? Porque entonces ¿de qué me va a salvar? ¿De qué soy salvo entonces? Si no hay infierno, si no hay juicio final, entonces no hay evangelio. Y esto es común en otras congregaciones. Es decir, otra vez, si es ese mensaje sensiblero de Cristo te ama, no tienes que hacer nada, ven, mira cómo está llorando para que vengas y lo aceptes en tu corazón. ¿Y dónde está ahí la doctrina del juicio final? Del infierno, donde vas a terminar por tus pecados y tu rebelión. Y está ausente el verdadero evangelio. Si la cuarta cosa, en cuarto lugar, también está ausente, la doctrina del arrepentimiento genuino, entonces el verdadero evangelio está ausente. Si al predicar de Cristo y según del evangelio no se habla de la necesidad
del arrepentimiento genuino, entonces el verdadero evangelio está ausente. Porque si no me exhortan a que me arrepienta genuinamente y no solo de, ay, pues te sientes mal por haber ofendido al Señor, por esas fechorillas que hiciste. No, pues más o menos, con eso. Eso, ahí está fuera el evangelio. La quinta cosa es si la doctrina de la justificación por la fe no está presente, el verdadero evangelio tampoco lo está. Si la doctrina de la justificación por la fe no está presente, el evangelio tampoco lo está. Porque si me dicen, pues tú solamente ven a Cristo y cree en Él y pues no sabemos cómo, pero tú vas a terminar en el cielo. Es decir, si no se expresa, si no se habla de la justicia de Dios, de la manera que Cristo satisfizo la justicia de Dios y cómo esa justicia es puesta en la cuenta de todo aquel que cree, el evangelio no está completo. El evangelio verdadero no está presente. Está algún tipo de pseudo evangelio. Sí se va a hablar de Jesús, se va a hablar de su obra salvadora, pero no es el verdadero, completo evangelio. La sexta cosa es la doctrina de Cristo como verdadero y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Si esta doctrina está ausente, el verdadero evangelio también lo está. Y alguien dirá, bueno, hay quien predica a Cristo, que predica el evangelio, pero no dice que Cristo es el mediador, un mediador suficiente. Sí, por ejemplo, cuando se ha abandonado la doctrina de la Trinidad, entonces la doctrina de Cristo como verdadero mediador suficiente no tiene cómo sostenerse. ¿Cómo puede ser mediador si no hay una Trinidad? ¿Me explico? Y mediador verdadero, no un mediador simbólico, no un mediador pues, sí, mediador, pero ¿qué es mediador? ¿Sí me explico? No, en esos lugares no se explica ni se pregunta qué es un mediador y cuál es su función y cómo la estaría haciendo Cristo entonces. En séptimo lugar, si se agrega a la obra de Cristo obras, rituales o colaboración del hombre en su salvación, el verdadero evangelio está ausente. Si en esos lugares se enseña que sí, Cristo salva, sí, claro que salva, ¿quién dice que no? Pero también, como decían los judaizantes, también debes de circuncidarte. Sí, Cristo salva, pero también tienes que circuncidarte. Sí, Cristo salva, pero pues tú debes echarle ganas por tu parte. Sí, Cristo salva, pero tú también tienes que hacer lo tuyo. Sí, se dice Cristo sí te salva, pero tú tienes que hacer este ritual, pero tú tienes que colaborar con tu salvación. Entonces el verdadero evangelio está ausente. En octavo lugar, si se niega la deidad de Cristo, ya vimos hace rato por qué, también el evangelio está ausente. En noveno lugar, si se presentan otras alternativas para la salvación del hombre, además de la persona y obra de Cristo,
entonces ahí no se está predicando el verdadero evangelio. O sea que hay iglesias que presentan otras alternativas para la salvación del hombre, además de la persona de Cristo. Sí, el dispensacionalismo de entrada está presentando otras alternativas a la persona de Cristo para salvación. Pues dice, en aquella época se salvaban de este modo, en la otra dispensación se salvaban así, en la otra dispensación así, y en la otra dispensación asá. Y ahora es por la gracia de Cristo. ¿Sí me explico? Ahí entonces no está el verdadero evangelio. Y en 10º y último lugar, si se presenta la adquisición efectiva de la salvación a través de rituales, esto es bautismos, oraciones prefabricadas o alguna otra metodología urdida por los hombres, allí no se está predicando el verdadero evangelio. Pues se está presentando que la salvación se puede volver efectiva, es decir, que se obtiene a través de rituales. Eso está fuera del verdadero evangelio. Toda congregación entonces que ha diluido el mensaje del evangelio, eliminando las doctrinas que mencionamos o agregando a la obra de Cristo lo que ya mencionamos, ha abandonado el verdadero evangelio en sí mismo y está fuera de Cristo. Nos dice Gálatas 1, 7 y 8, no que haya otro, hablando de otro evangelio, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El evangelio de Cristo, pues, hermanos, es el centro de la predicación de la iglesia. Si se predica un evangelio diferente, entonces la promesa de la salvación por medio del evangelio no puede ser devengada. Y es necesario salir de allí o nunca seremos salvos por medio de esa predicación, que no es evangélica. En tercer lugar, la tercera razón correcta para salir de una iglesia es que no se confronta el pecado. Que no se confronta el pecado. Dado que el humanismo, la psicología y el mundo mismo ha tomado posesión de los púlpitos en muchas congregaciones, esto de que no se confronta el pecado, esto entonces ha ido desplazando al verdadero evangelio. De allí, de esa iglesia, y lo ha hecho de una manera tan sutil que las personas no se dieron cuenta cuando de repente el evangelio ya estaba ausente. Cuando el humanismo comienza a ser adoptado en las iglesias, cuando el humanismo y la psicología empiezan a entrar y se empiezan a admitir desde los púlpitos aún, entonces el evangelio empieza a ser desplazado. Más humanismo, menos evangelio, porque el evangelio, hermanos, el verdadero evangelio no es consecuente con el humanismo ni con la psicología. Se repelen, válgame, ellos dos. El mensaje que predomina entonces en una iglesia que ha dejado entrar el humanismo y la psicología es un mensaje humanista mezclado con algunos versículos bíblicos. Y es en donde hallamos congregaciones diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti.
¿Qué es eso? Es humanismo, es antropocentrismo, en donde el hombre es el centro y Dios está a su servicio. En lugares en donde se dice, Jesús es un tipo cool, como se dice hoy en día, ¿verdad? Jesús es un tipo cool y en onda que quiere ser tu amigo. ¿Por qué no lo dejas que sea tu amigo? ¿Qué es eso, hermanos? Es humanismo y antropocentrismo y también una cruda blasfemia. Se dice también, tú tienes un grande potencial dentro de ti, tan solo debes dejarlo salir. ¿Qué es eso? Es humanismo, antropocentrismo. También se dice, Dios te amaba tanto que no soportaba poder estar toda la eternidad sin ti y por eso te salvó. Y esto es de verdad, así lo dijo uno de los falsos apóstoles de nuestros días. Así lo dijo. Dios nos amaba tanto que no soportaba poder estar toda la eternidad sin nosotros. Entonces nos salvó. ¿Qué es eso? Eso es humanismo. Cuando este tipo de mensajes domina la congregación, entonces el evangelio está ausente. Las doctrinas evangélicas están ausentes. Ya enumeramos todas ellas, no las vamos a enumerar otra vez. El mensaje que predomina, también si el mensaje en esta congregación que predomina es un mensaje psicológico mezclado con algún versículo bíblico, entonces también el evangelio está ausente. Se dice en ciertos lugares, ámate primero a ti mismo para que enseguida puedas amar a los demás. ¿Qué es eso? ¿La Biblia? Es psicología. Eso es un mensaje psicológico. Dicen también, Jesús vino a traer sanidad interior a tu alma y a tu corazón de todo el dolor del pasado. ¿Qué es eso? Psicología. Un mensaje psicológico en la iglesia. Dicen también, Jesús quiere que seas feliz y que tengas paz interior. ¿Qué es eso? Ya más allá de la psicología es hasta esoterismo y cuánta cosa. De manera que la predicación de muchas congregaciones se ha volcado a los mensajes motivacionales, entretenidos, divertidos y tranquilizantes de la conciencia despreocupada y que estimulan también la codicia de los corazones. Ven por tu milagro, ven para que Dios te dé 100 veces más y cuánta cosa. Las congregaciones entonces se vuelven centros sociales ocupados predominantemente en la complacencia de las relaciones sociales y el entretenimiento de los congregantes. Eso es lo que les ocupa y les preocupa. Y si para eso hay que hacer obras de teatro, si para eso hay que hacer pastorelas, hay que hacer noches mexicanas, hay que tener música en la iglesia, conciertos, galas, etcétera, lo vamos a tener. Es impresionante, hermanos, que muchas de las congregaciones que voltean a ver las doctrinas reformadas y se detienen de llegar a la fe reformada, vamos a decirlo así, ortodoxa, y se quedan en el neocalvinismo, es precisamente ese hecho de que dicen, es que si quitamos la música de nuestros cultos, entonces
la gente se va a sentir rara, va a sentir como que esto ya no está vivo. Y la razón muchas veces, hermanos, que se quedan en el camino y son arrastrados por el neocalvinismo es la música. La música en los cultos, porque la gente se va a sentir muy mal, porque la gente viene por la música, porque la gente viene porque le agrada la música, se siente bien, porque lo que sea. Qué cosa tan impresionante. Entonces, ¿dónde está el objetivo de la iglesia? Dice primera a Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Se enseña a todas estas personas, más bien se entretiene a todas estas personas, y entonces el objetivo de las congregaciones se vuelve solo en hacer sentir confortables a las personas, para que se queden, que les agrade lo que reciben, lo que ven. Y entonces, ¿cómo se va a hablar de pecado cuando lo que se busca es agradar y entretener a la gente? ¿Cómo entonces se va a hablar de pecado? Hablar de pecado les ofendería, piensan sus líderes. Los haría sentir más mal, piensan sus líderes, de lo que ya los hizo sentir el mundo. Y se irían de la iglesia, dicen ellos. La falta de confrontación del pecado desde el púlpito y de manera personal debiera ser una razón para dejar tal congregación, como ya vimos. Deberías concluir que si en esa iglesia no se confronta el pecado, deberías concluir que en esa iglesia no hay amor. Si en esa iglesia no se confronta el pecado, deberías concluir que en esa iglesia no hay amor. Deberías concluir que en esa iglesia no te aman. Deberías concluir que ya que nadie te confronta y te cuestiona si de verdad serás salvo o no, entonces hay algo mal en esa congregación. Si todos más bien te apapachan y te no se preocupe, échele ganas, hermano, usted échele ganas. Oiga, pero yo siento que todos mis pecadotes, como que he estado faltando al Señor. No, el diablo lo está molestando. El diablo quiere que usted se sienta mal. No, usted échele ganas. No le haga caso al diablo cuando venga y le diga pecador. Dígale, soy un redimido. Cuando el diablo venga y te ataque y te diga, eres un pecador, tú contéstale, yo soy redimido por la sangre de Cristo. Así dicen, ¿en serio? ¿Es en serio? Les enseñan a defenderse de un examen personal profundo de su corazón. Eso no puede ser otra cosa que diabólico, hermanos. Ya vimos que el apapacho y el embelezamiento es exactamente como el diablo suele trabajar con los incrédulos. Así que esta es otra razón para salir de una congregación. Y la cuarta y última razón es que no se disciplina el pecado abierto, ni se obedece a la Escritura en la práctica.
Y volvemos nuevamente a la base de todo, que en este caso sería el mensaje antropocéntrico del evangelicalismo de nuestro tiempo, aunado a las falsas enseñanzas sobre la vida y testimonio cristianos, más la actitud comodina de los que se consideran a sí mismos cristianos, ha generado entonces en el evangelicalismo en general un ambiente consumista, es decir, de oferta y demanda. En otras palabras es, me tratan como me gusta, me quedo en la iglesia. ¿Me siento increpado o incomodado? Ah, no, aquí no me gusta, me voy. Porque el evangelicalismo, hermanos, se ha convertido con ese mensaje antropocéntrico, con esas falsas enseñanzas sobre la vida cristiana, que dice del cristiano carnal, de que no te preocupes si no andas muy bien, de cuanta cosa, aunado a esa actitud comodina del hombre carnal, genera entonces una actitud consumista, que muchos van a la iglesia o van a congregaciones pensando y diciendo, a ver, voy a ver como ir a escoger cuál compañía de internet vamos a contratar. A ver qué beneficios me dan. ¿Sí me explico? Se genera un ambiente consumista. Van a la congregación y a ver si me gusta el lugar, si me gusta el edificio, a ver si me gusta el pastor, a ver si me gusta el ambiente, a ver si me gusta lo que dicen. Si no me gusta y no me agradan, si no llenan mis expectativas, si no cumplen lo que yo quiero, hay muchas, voy y busco otra. Esa es una actitud consumista, de oferta y demanda. Porque el evangelicalismo de nuestro tiempo nos enseñó a ver, por ejemplo, a los encargados de la iglesia como meros agentes responsables de facilitarme la asistencia y llegada a la congregación. Ellos tienen que hacer que todo se me haga fácil para que yo entonces vaya. Y que son los encargados de hacer que me sienta cómodo en la iglesia. Y que son los responsables de esforzarse para que yo no me quiera ir de la congregación y de hacer lo que sea para recuperarme. ¿Qué es eso? Es todo un ambiente antropocentrista centrado en mí mismo, pensando que la iglesia es un negocio, una compañía que me tiene que hacer sentir bien. Si no me gusta, pues hay muchas, voy y contrato otro. Como estar cambiando de compañía telefónica. Pero esa es una trampa que ellos mismos se tendieron, en la que cayeron y los atrapó, impidiéndoles llevar a cabo entonces tareas tan importantes para la vitalidad de la iglesia como la confrontación y la disciplina del pecado. O sea, estos mismos líderes y todos ellos crearon ese ambiente consumista y ahora esto se convirtió en una trampa porque ahora ya no pueden hablar de pecado. Ahora ya no pueden confrontar el pecado, menos que se diga disciplinarlo. ¿Qué? ¿Que me van a disciplinar? No, tan locos. Dense de santos que vengo y les hago el favor de venir. ¿Sí me explico? Ahora estos congregantes, tan solo cuando escuchan que deben ser confrontados con su pecado, y si es necesario disciplinados, eso es un cortocircuito en su concepción de la iglesia. Porque ellos piensan que la iglesia es el lugar donde debo ir a sentirme bien. Por eso se llama o le empiezan a llamar centro de amor, centro de ayuda, centro de cuánta cosa. Y adicionalmente los líderes de las congregaciones también tienen temor de señalar el pecado.
ya sea desde el púlpito o de manera personal, pues se teme que las personas se ofendan y le estimen menos al pastor, o pierdan la amistad con ellos, o esas personas sean hostiles con el pastor y entonces dice, mejor no le voy a decir nada porque ya sé que es bien enojón y bien enojona, y si le digo no me la voy a acabar. No se confronta el pecado porque tienen temor los líderes también de que la gente se vaya de la iglesia, y eso no solo afectaría su imagen, sino que también disminuirá su ingreso económico. Y muchas veces, por el asunto económico, se deja pasar el pecado. Y para evitar que se ofendan, mejor no confrontan el pecado ni hablan de él. Incluso, en algunos casos se prefiere usar otros términos que no ofendan ese sentimentalismo sensiblero de nuestra sociedad actual, y dicen, es que si le digo eres un pecador miserable, se va a ofender y se va a ir. Y hoy en día, entonces, en muchos lugares ya no quieren usar la palabra pecado, ahora ya son los errores. Perdona nuestros errores, Señor. Y luego ya no van a ser errores, van a ser errorcillos que hice sin querer, como decía aquel en la canción. Ay, sin querer fallo a veces. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo de lado, hermanos, la confrontación del pecado. Y se está haciendo con ello de lado el Evangelio. Y sin embargo, si hemos comprendido correctamente la vida de piedad cristiana, el señorío de Cristo, la santificación personal y la doctrina de la iglesia local y su pureza, entonces comprenderemos lo importante y necesario que es tratar con el pecado en la iglesia y no hacerse de la vista gorda. Pero todo esto, si hemos entendido lo que es la verdadera piedad cristiana, si hemos entendido lo que es el señorío de Cristo, porque en muchos lugares ya no se predica que Cristo sea Señor, que Cristo es tu Salvador, pero no tu Señor. Es decir, el que te va a mandar y te va a decir, o lo haces o lo haces. Eso es el Señor. Eso es ser Señor. Pero se ha predicado un Cristo que no es Señor. Un Cristo que dice, si tú crees que es lo mejor hacer esto, hazlo. Si no, haz lo que a ti te parezca mejor, lo que te haga sentir mejor. Y a veces, aunque eso no se diga abiertamente, eso es lo que se implica y eso es lo que entienden todos los congregantes con el hecho de que van y desobedecen y viven su vida como quieren en realidad. Si obedecen a lo que dice la Escritura o no, les da lo mismo. Porque no ven a Cristo como el Señor, que me ha mandado que haga esto, aunque mi carne no quiera hacerlo. No podemos entonces hacernos de la vista gorda del pecado, hermanos, porque esto tiene una relación directa con la vitalidad de la iglesia y con la vida o muerte de la iglesia. Cuando no se confronta ni se disciplina el pecado, se afecta directamente la vida espiritual de cada creyente en lo individual y de la iglesia en general. Y no solo se impide su avance en la fe y en la piedad, sino también se pone en la guillotina para que de un momento a otro la iglesia entonces muera y deje de ser una iglesia. La misma naturaleza nos enseña que
Tratar con el mal proceder es indispensable por la misma justicia, para la buena convivencia y para la formación del ser humano. ¿Cuántas veces a usted le disciplinaron cuando estaba en su casa paterna? ¿A ustedes no les disciplinaron cuando estaban en su casa paterna? ¿O si lo están todavía? ¿No los disciplinaron? ¿Y qué hicieron? ¿Se fueron de su casa? Me voy de esta casa, voy a buscar otra casa donde sí me traten bien. ¿Se fueron? ¿Porque los disciplinaron? Y ahí está el conflicto en sus mentes. Pero es que esa era mi familia. Ay, ¿no es la iglesia la familia de Dios? ¿No es necesaria entonces la disciplina en la familia de Dios? Y si soy disciplinado, entonces me voy a ir. Pero si las autoridades de la familia no confrontan ni corrigen el pecado, ¿dónde terminará esa familia? Una familia en el sentido social, humano. Si los padres no disciplinan a los hijos en su casa, ¿qué va a ser de todos? De los hijos y de la familia. ¿Se imaginan? Ahora, ¿por qué entonces, si la iglesia es una familia, por qué la iglesia no debiera entonces disciplinar? ¿Por qué es tan inconsecuente? ¿Por qué hace tanto cortocircuito en nuestra mente la disciplina en la iglesia? Si es una familia y es la familia de Dios. El hacerse de la vista gorda con el pecado no es amor, sino es una cruel indiferencia. El hacerse de la vista gorda con el pecado no es amor, es una cruel indiferencia. Porque el pecado no es un adorno, es un mal terrible, una herida mortal que producirá la muerte espiritual si no se corrige. ¿Considerarías correcto que en un hospital los médicos que vean tu herida te abracen y te apapachen y te digan cuánto te aman, pero que no le hagan caso a tu herida? Ahí está con la pata quebrada y sangrando y todo, y están ahí en urgencias y los médicos van y lo abrazan. Ay, cuánto te amamos, cuánto te estimamos, y ahí el pie sangrando. ¿Consideran que eso es correcto? ¿Es necesario? ¿Es adecuado? ¿Es apto? ¿Es ético? Ya, vaya, aunque sea. Que les consuelen diciéndoles: no, tú no tienes la culpa de tu herida. Tú no tienes la culpa de lo que te acaba de pasar, pero no le hagan nada. Eso es lo que hace el mensaje psicológico, humanista y sensiblero. Tú no tienes la culpa de ese pecado, de tu herida. Y ahí lo dejan, la herida. Ahí se queda, literalmente, ahí se queda. Porque como ya no es mi culpa, ya no hay que tratarlo. Nada más hay que olvidarme de ello. Si estás en un hospital herido y aún pides ayuda, y a ningún médico le interesa tu herida, tienes que salir de ese hospital e irte a otro. ¿No es así? ¿No ese es el razonamiento más lógico? Pues así mismo es con la iglesia. Si estás en pecado y tienes pecado, y todos lo ven y nadie dice nada y todos se hacen de la vista gorda, y aún
pides ayuda, porque tal vez no todos lo ven. Hay heridas que son internas y no se ven. Y es el paciente el que debe de decir cómo se siente y de decir lo que tiene, los síntomas. Porque el doctor puede verlo y decir, este vino a visitar a su pariente. ¿Sí me explico? Él tiene que decir lo que trae. Entonces, y si aún así su pecado no es atendido, entonces, así como una persona debe buscar otro hospital para ser atendido, entonces ahí hay un principio también con respecto al pecado y con respecto a las iglesias. El Señor nos da entendimiento de todas estas cosas para que obremos con sabiduría y buscando la verdad, el Evangelio y la voluntad del Señor. Oremos, hermanos, al Señor.